¿Listos para el estudio de esta noche? Busquen en sus Biblias entonces Isaías capítulo 48. Isaías capítulo 48, ahí vamos, ahí vamos. Isaías capítulo 48, otro de esos capítulos muy interesantes, otro de esos capítulos que deben hablarnos a nosotros como iglesia neotestamentaria, como creyentes del Nuevo Testamento. Porque todo lo que se escribió en el Antiguo Testamento nos dice Pablo que es para amonestación nuestra. Entonces no es nada más para que sepamos profecías y veamos los diferentes profetas, mayores, menores, lo que hicieron, sino cómo se aplica todo lo que ellos hicieron a nuestro tiempo. Y es muy importante que veamos eso, porque como vamos a ver, muchas de las cosas que pasaron, por las que pasaron los israelitas, muchas de esas cosas estamos pasando nosotros y podemos pasar si no prestamos atención. Entonces vamos a poner atención al estudio de Isaías capítulo 48. ¿Ya lo encontraron? Oremos entonces. Bendito Padre Celestial, nos acercamos a tu palabra y como siempre nos acercamos anticipando que tienes algo para nosotros. Nos acercamos, Señor, creyendo en nuestro corazón que hay algo que debemos aprender en la porción de escritura en la que estamos hoy y que debemos de prestar atención porque no está escrita en tu Biblia y no nos llamas a escudriñar las escrituras simplemente para leerlas y obtener más conocimiento en nuestro cerebro, sino quieres que quede escrito en nuestro corazón y que por el poder de tu Espíritu Santo podamos adquirir el deseo de ponerla en práctica en nuestras vidas. No nos diste nada más como conocimiento más, como algo que debemos conocer, memorizarnos nada más, sino algo que debemos practicar en nuestras vidas. Entonces nos encomendamos a tu mano de gracia para que nos sigas enseñando y pongas en nuestro corazón ese deseo ferviente de ser obedientes a ello. En el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos amén. Muy bien, entonces vamos a comenzar el capítulo 48 del libro de Isaías. Y en mi Biblia de estudio, este capítulo tiene un título muy interesante. Tiene un título que dice, Dios reprende la infidelidad de Israel. Dios reprende la infidelidad de Israel. Recordemos que todo lo que Dios le ha estado diciendo a Babilonia en el capítulo 47, todo lo que Dios le va a decir a Israel en el capítulo 48, en su tiempo aún todavía no ha pasado, les está diciendo por adelantado lo que va a pasar. Tanto a Babilonia, de nuevo en el capítulo 47, como a Israel en el capítulo 48. Y en el capítulo 47 vemos cómo el Señor se dirige precisamente a Babilonia para avisarle del juicio que iba a venir sobre ellos, por todo lo que ellos habían hecho. Porque aunque Dios los estaba usando para cumplir con sus propósitos, ellos se pasaron, se fueron más allá de lo que Dios les había enviado a hacer y se enseñorearon de los pueblos que conquistaron, especialmente de Israel, y les hicieron cosas que el Señor nunca les había llamado a hacer. En este capítulo vamos a ver al Señor volver su atención hacia su pueblo, hacia Israel, para reprenderlos de nuevo por su infidelidad. Y como les estaba diciendo al principio, creo que debemos prestar atención en qué fue lo que llevó a Israel a hacer a un lado al Señor, a hacer a un lado sus enseñanzas y no obedecerlo de tal manera que tuvo que castigarlos, tuvo que disciplinarlos. Dios al que ama, nos dice el escritor a los hebreos, ¿qué le hace? Lo disciplina, ¿verdad? Entonces, si disciplinó a su pueblo escogido, aquellos a través de los cuales él iba a traer un día el Mesías prometido, nosotros también vamos a ser disciplinados por él, ¿verdad? Porque a nosotros tenemos mucha más información de lo que ellos tuvieron. Como vamos a ver también en este capítulo, todas las cosas que el Señor les empezó a hablar y les empezó a decir que ellos no sabían, ellos no conocían. Cosas que nosotros sí conocemos ahora y por las que vamos a ser llamados a cuenta de una manera o de otra. Entonces, de nuevo, este pasaje que vamos a estudiar aquí, todo el capítulo de hecho está dirigido a todo Israel y condena al pueblo de Dios. En primer lugar, ¿saben por qué lo condena? Por su hipocresía. Por su hipocresía, porque era un pueblo hipócrita. Era un pueblo que decía y proclamaba que era algo, pero en realidad era algo completamente diferente. Y eso es lo que nosotros debemos de tener mucho cuidado de no hacer, de no ser hipócritas. Y al decir ser hipócritas, no solamente quiere decir que seamos de una manera delante de la gente y de otra manera detrás de la gente o después de que nos apartamos de la gente, no. Que no digamos nosotros mismos y nos engañemos nosotros mismos diciendo soy, cuando nosotros mismos sabemos que no somos. A mí me gusta seguir pastores y escuchar pastores que enseñan en las redes sociales porque a veces aprendo mucho de ellos.
Y hoy estaba escuchando uno que nada más le faltaba que le saliera fuego por los ojos y de las uñas y parecía que qué bárbaro. Estaba tratando de imponer su manera de pensar y su manera de ver las escrituras sobre la congregación que tenía delante. ¿Y saben lo que me sorprendió? Que la gente aplaudía y la gente decía amén y la gente estaba de acuerdo con él y etcétera, etcétera, etcétera. Y yo estaba pensando, ¿se estará dando cuenta primero el pastor y luego esta gente de lo hipócrita que está haciendo? Porque todas las cosas que estaba hablando, estaba juzgando a todo mundo, pero estoy seguro que él era culpable de algunas de las cosas que estaba hablando. ¿Y por qué digo que estoy seguro que él era culpable? Porque cuando un pastor se para a predicar la palabra, tiene que haber recibido esa palabra para sí mismo primero. Tiene que haberla recibido para sí mismo. Y si nada más la recibe para entregarla a los demás y él no aprende nada de esa palabra, está desperdiciando su tiempo, está tirándolo a la basura. Porque el Señor no habla a través del pastor nada más para la congregación. El Señor habla al pastor porque el pastor tiene que escuchar esas cosas. Y cuando alguien se dedica, cuando veo esos pastores que les sale fuego de los ojos, entonces me pregunto, qué bárbaro, ¿se estará dando cuenta este cuate de lo que está haciendo? Porque estoy seguro, porque es un ser humano como cualquier otro, que tiene cola que le pisen. Estoy seguro que en eso que está juzgando a todos los demás, él también se debería de juzgar. Porque díganme que no es cierto. Díganme que no es cierto. A veces somos muy buenos para ver todos los defectos en los demás. Pero si somos honestos con nosotros mismos, nosotros también tenemos defectos. Y escondemos los más feos, ¿no es cierto? Entonces, Israel estaba siendo una nación, estaba siendo un pueblo hipócrita. Porque decían que eran algo y no lo eran en absoluto. Y el Señor, que todo lo ve, que todo lo conoce, que todo lo sabe, sabía lo que ellos eran. Entonces no hay que hacernos, ¿verdad? Como dice mi mamá, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Hay que ser conscientes de que somos personas defectuosas, que estamos rotos, que estamos descompuestos. Y que gracias a Dios hemos venido al conocimiento de su gracia, su amor y misericordia a través de Jesucristo. Y a pesar de que estamos descompuestos, a pesar de que somos lo que somos, en Cristo somos hechos aceptos delante de Dios. Y esa es la razón por la que le adoramos, esa es la razón por la que le cantamos. Pero vean lo que les dice el Señor a su pueblo. Este es su pueblo. Y pudiéramos decir que a través de lo que le está diciendo a su pueblo, se lo pudiera estar diciendo a la iglesia, a cualquier iglesia, inclusive a nuestra iglesia. ¿Verdad? En nuestra iglesia enseñamos la palabra, toda la palabra, línea por línea, etcétera, etcétera, porque eso es lo que sentimos que el Señor nos ha llamado a hacer. Entonces, si ese es el caso, tenemos que tomar lo que el Señor les va a decir a su pueblo aquí y tomarlo como que pudiera quedarnos a nosotros el saco. Y como dice el dicho, si nos queda el saco, hay que ponérnoslo. Y no hay que decir, eso yo no lo haría, o eso a mí nunca me pasaría, o eso yo nunca lo pensaría, porque ¿saben qué? Más pronto que un cojo. Qué bárbaro, ¿conocen a mi mamá? Ok, miren, versículo 1 del capítulo 48, escuchen esto ustedes, los de la casa de Jacob, ustedes que llevan el nombre de Israel, y que salieron de las aguas de Judá. Ustedes que juran en el nombre del Señor e invocan al Dios de Israel, aunque no en verdad ni en justicia. Ouch, dice un pastor que oigo a veces. Entonces les está diciendo, y nosotros podemos decir, lo está diciendo a ellos, pero nosotros debemos de tomar en cuenta que esto pudiera quedarnos a algunos de nosotros. Que tenemos el nombre de cristianos, tenemos el nombre de seguidores de Cristo, nos gusta hacer alarde de que somos discípulos de Cristo, de que estudiamos su palabra línea por línea, versículo por versículo, podemos hacer alarde de todo ello, pero lo podemos estar diciendo de los labios para afuera nada más. Y en nuestra vida personal no estamos haciendo lo que la palabra de Dios nos dice, como vamos a ver más adelante, simplemente estamos haciendo de cuenta que lo hacemos. Y lo triste de esto es que no tenemos por qué hacer así. Porque Dios nos conoce, Dios conoce todas nuestras debilidades, Dios sabe de qué pata cojeamos.
Dios sabe los pecadillos que todavía seguimos practicando. Dios sabe de nuestro orgullo, de nuestra soberbia. Dios sabe de nuestra falsa humildad. Dios sabe de nuestra pobreza espiritual. Dios sabe todo eso. Y podemos engañarnos los unos a los otros. Pero a Dios, como lo hemos estado viendo, no lo podemos engañar. Pero noten, lo primero que notamos aquí es un llamado ¿a qué? A escuchar. Lo primero es un llamado a escuchar. ¿Sí? Tenemos que escuchar, tenemos que buscar escuchar la voz de Dios, tenemos que buscar escuchar la palabra de Dios. Nuestro tiempo de oración no es un tiempo para informarle a Él de las cosas que necesitamos. Nuestro tiempo de oración es un tiempo para tener comunión con Él y dejar que Él hable. Por eso muchas veces les he dicho que cuando tenemos nuestro tiempo de devoción, de oración, debemos tener ese tiempo con Biblia abierta. Porque queremos que el Señor nos hable a nosotros también y tenemos que estar atentos para escuchar la voz de Dios, para saber que lo que estamos planeando hacer o queremos hacer o le estamos pidiendo que se haga de acuerdo a su perfecta voluntad. Y si no estamos buscando escuchar su voz y solamente se trata de un monólogo de nosotros a Él y de citarle los versículos, tu palabra dice y tu palabra dice que tus promesas y tu palabra dice que al justo y tu palabra dice que aquello, tu palabra dice esto otro. Es un monólogo que nosotros estamos hablando con nosotros mismos como aquel fariseo, ¿se acuerdan? Te doy gracias, Señor, que yo no soy como algunos hombres, que yo doy mi diezmo de esto y del otro y de aquello y de lo demás. No soy ni siquiera como este publicano soy. ¿Verdad? Y a veces así sonamos, me imagino que así sonamos nosotros a Dios cuando lo único que se trata es de nosotros tratar de informarle a Él de todo lo malo que nos pasa y de todo lo bueno que nosotros somos. Pérdida de tiempo. Por eso debemos de comenzar nuestro tiempo de oración con confesión. Con confesión, dejándole saber a Dios que reconocemos nuestro pecado, que necesitamos su ayuda para no seguir practicando ese pecado, cualesquiera que éste sea, aunque no parezca un pecado muy grave. ¿Sí? Y que Él nos ayude para hacer lo que Él quiere que hagamos. Entonces tenemos que buscar escuchar. ¿Sí? Y ahora los llama a escuchar después de tantos años, después de haber estado en la tierra prometida, después de haber recibido todo lo que el Señor les había prometido, los tiene que llamar de nuevo a escuchar como lo había hecho desde el principio, cuando los sacó de Egipto para llevarlos a la tierra prometida. Ya habían salido de Egipto, ya habían entrado a la tierra prometida, ya se había distribuido la tierra, etcétera, etcétera, y todavía no estaban escuchando a Dios como Él quería que lo escucharan. Y hay miles, me atrevo a decir, cientos de miles, y me atrevo a decir todavía que hay millones de cristianos que han caminado mucho tiempo con el Señor, pero todavía no aprenden a oír su voz. A lo que escuchan es a su propio corazón. A lo que escuchan es lo que su mente les dice. Pero no conocen el corazón de Dios, no se han acercado al corazón de Dios para sentir lo que Él siente, para aborrecer lo que Él aborrece, para amar lo que Él ama. Y tenemos que escuchar, porque eso fue lo que les dijo de nuevo desde el principio, desde cuando los sacó de Egipto para llevarlos a la tierra prometida. En Deuteronomio capítulo 4 y el versículo 1, Deuteronomio capítulo 4 y el versículo 1, noten lo que dice. Ahora, pueblo de Israel, ¿qué dice? Oigan los estatutos y decretos que voy a enseñarles. ¿Para qué? Para que los pongan por obra y vivan y entren en la tierra que les da el Señor, el Dios de sus padres, y tomen posesión de ella. ¿Ok? Entonces les está diciendo, oigan. Pero no nada más oigan para oír, no nada más oigan para memorizárselo, no nada más oigan para citársela a los incrédulos, no nada más oigan para hacerse sentir a sí mismos que saben más que los demás. Óiganla para que los pongan por obra. Óiganlo para que los pongan por obra. Si no los van a poner por obra, ¿de qué les sirve? Va con el doctor le dice que tiene cáncer y le da unas pastillas milagrosas que van a tener ciertos efectos secundarios. Y cuando el doctor le dice los efectos secundarios que va a tener, usted dice, no sé si está peor el remedio o la enfermedad, ¿verdad? Y usted agarra las pastillas que el doctor le da, escuchó las indicaciones, es más, quedó bien escrito en el frasco de la medicina, cómo tomárselas, cuándo, cuántas, cómo, etcétera, etcétera.
Pero usted llega a su casa y en lugar de poner en práctica lo que el doctor le dice, va a tomar esas medicinas, las va a poner en el botiquín y ya nunca más las va a volver a sacar. ¿De qué le van a servir esas medicinas? Así es la palabra de Dios. El conocimiento, el tenerlo acá, de nada nos sirve. Es cuando baja de aquí para acá y buscamos ponerla en práctica en nuestras vidas. En Deuteronomio otra vez, pero ahora en el capítulo 5, noten, estamos en el capítulo 4, ahora en el capítulo 5 y el versículo 1, noten otra vez. Moisés llamó a todo Israel, junto a toda la congregación, y le dijo: oye Israel, presta atención, escucha. Los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en tus oídos, ¿qué dice? Apréndelos y asegúrate de ponerlos por obra. Ahora noten que aquí ya el pueblo de Israel ya había sido sacado de Egipto, ya estaban salvos, por así decirlo, salvos de la esclavitud. Pero ahora estando salvos, ahora estando siendo libres, ahora estando fuera de Egipto y habiendo sido liberados, ¿cuál es la amonestación? Oye, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en tus oídos, Moisés hablando, porque estos vienen de parte de Dios. Y luego dice, apréndelos y asegúrate de ponerlos por obra. Asegúrate, cuando nos dice alguien o cuando nosotros le decimos a alguien, asegúrate de hacer tal o cual cosa, ¿qué le estamos diciendo? Que es importante. Hay una razón para amonestar a la persona para que se asegure de hacer lo que se le está diciendo. Lo que quiere decir que al pueblo de Israel el Señor le dijo a través de Moisés que se asegurara de poner por obras todos los decretos, todos los estatutos que pronunció él en sus oídos. Y de nuevo, esto no porque sea del Antiguo Testamento no quiere decir que no aplica a nosotros. Aplica a nosotros porque ahora nosotros somos el pueblo de Dios y somos parte de ese Israel que viene a ser unido por el sacrificio de Cristo y en el cual ya no hay gentiles ni judíos, todos somos uno en Él. Pero no solamente eso, sino que en el siguiente capítulo, en Deuteronomio capítulo 6, los versículos 4 al 6, note lo que dice ahí. ¿Cómo empieza? Oye, Israel, el Señor tu Dios, el Señor es uno. Se fijan que les está diciendo, es uno. No hay más dioses, no hay otros dioses. Es lo que hemos estado aprendiendo en el libro de Isaías, ¿verdad? Sin embargo, uno de los pecados más grandes que tuvieron los israelitas fue que adoraron a otros dioses, que sirvieron a otros dioses, que usaron su vida para honrar a otros dioses. Y eso debe hacernos vernos a nosotros mismos, debe hacernos vernos a nosotros mismos. ¿Tenemos otros dioses aparte de Dios? Quizás no los llamemos dioses nosotros porque no los vemos como dioses, pero cualquier cosa que venga a ponerse en el lugar de Dios en nuestras vidas, le estamos dando el papel de Dios. Entonces, ¿podemos decir que no tenemos otros dioses? No sé, ustedes saben, yo no sé, yo no puedo ver sus corazones, no puedo ver sus mentes. Sí, pero tenemos que tener cuidado de no caer en el mismo error de los israelitas. Entonces, de nuevo, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Versículo 6. Estas palabras que hoy te mando cumplir estarán en tu corazón. ¿Te mando qué? ¿Te mando qué? Cumplir. Hoy te mando cumplir, deben de estar guardadas en tu corazón. Y nada más eso, sino que en el versículo 7 dice, y se las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas cuando estén en tu casa y cuando vayas por el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes. ¿Sí? Versículo 8, las atarás en tu mano como una señal y las pondrás entre tus ojos como frontales y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Es importante la palabra de Dios para el pueblo de Dios. Y es importante para Dios que el pueblo de Dios escuche su palabra y haga lo que su palabra dice. La pregunta que siempre se hace, ¿lo estamos? No contesten. Ustedes ahí en su corazoncito, ustedes examínense, así como yo me tuve que examinar cuando estaba preparando este estudio, y contéstense. ¿Estamos haciendo lo que el Señor nos dice que hagamos? Porque la prueba
de que se ha oído o escuchado algún mandamiento es que la obediencia. Es la obediencia. No, a veces creo que podemos ser como cristianos, podemos ser como los adolescentes, que les decimos algo, que hagan algo, ¿y cuál es la reacción? ¿Otra vez? Ya me dijiste. ¿Cuántas veces me tienes que decir? ¿Cuántas veces me lo vas a recordar? Ya te oí, ya te oí. Y no nada más los adolescentes, hijos de 20 y tantos años también, les decimos algo y ¿otra vez? Le pregunta a mi hijo a veces, no le van a decir que les dije, ¿ok? Pero le pregunta a mi hijo a veces, ¿vas a trabajar hoy? Como por ejemplo los martes, los domingos, les digo, ¿vas a trabajar hoy? Su primera reacción es, ¿por qué? Sin duda tienes algún trabajo que quieres que haga o que te ayude con algo, ¿verdad? Le pregunto, ¿vas a trabajar hoy? ¿A qué hora vas a entrar a trabajar hoy? ¿Otra vez? ¿Ya te dije? Pues, ¿se te olvida o qué? Ya estás viejito, me dice. Ya estás viejito. Bueno, se te olvida. Y lo bueno es que lo quiero mucho, si no ya le faltaran un par de dientes al camarada este. Pero en fin, a veces ahí nos portamos con Dios nosotros y escuchamos las cosas a veces 2, 3 veces y nos enfada Dios. ¿No? Otra vez. Y luego le echan la culpa al pastor, porque el pastor, que no tendrá otro tema del cual platicar, no tendrá otra cosa que decirnos. Pues ¿sabe qué? Mientras esté en la palabra de Dios es lo que tenemos que predicar. Porque se nos olvida. Entonces la prueba de que se ha oído o escuchado la palabra de Dios se manifiesta en la obediencia a la palabra de Dios. ¿Sí? Y así como nosotros les contestamos a nuestros hijos a veces cuando nos dicen otra vez, porque yo le digo, sí, te voy a seguir diciendo hasta que lo hagas, porque mientras no lo hagas te voy a seguir diciendo y te voy a seguir enfadando. Y el Señor quiere seguir, que no quiere que se nos olvide, quiere que escuchemos su voz y que hagamos finalmente lo que nos está diciendo. Entonces, la prueba de que se ha oído o que se ha escuchado la palabra de Dios se manifiesta en la obediencia a la palabra de Dios. Los israelitas habían caído en las cosas que cayeron por no escuchar y poner por obra la palabra de Dios. La habían estado oyendo, Ezequiel les habló de ellos. Habían estado oyendo Isaías les habló de ello, todos los profetas mayores les hablaron de ellos, los profetas menores les hablaron de ello. El Señor Jesucristo vino y les habló a sus discípulos de ello y nos habla a nosotros de ello también. ¿Y por qué creen que la Biblia no pasa de moda? ¿Por qué creen que la Biblia sigue siendo la palabra viva de Dios? Porque sigue tocando corazones, porque nos recuerda en dónde deberíamos de estar y en dónde estamos. Y es cuando clamamos a Dios para que Él nos dé el poder y la habilidad para hacer lo que su palabra de Dios nos dice. Porque debemos de ponerla por obra, debemos obedecerla, porque todo el conocimiento de la palabra de Dios, si no la ponemos por obra, no nos sirve absolutamente de nada. Noten lo que dice Santiago, capítulo 1, los versículos 22 al 25. Pero pongan en práctica la palabra y no se limiten solo a oírla, pues estarán, ¿qué? Ok, quédese ahí. Quiere decir ahí que si oímos la palabra, pero no la ponemos en práctica, ¿qué estamos haciendo? Nos estamos engañando a nosotros mismos. Nosotros creemos que todo está chilaquil, creemos que tengo la palabra de Dios guardada en mi mente, tengo la palabra de Dios guardada en mi corazón para no pecar contra ti, pero cuando somos confrontados con la tentación, a menudo, ¿qué es lo que pasa? Hacemos a un lado la palabra de Dios y ahí nos vamos de trompa al suelo. ¿Por qué? Porque no estamos prestando atención y porque no ponemos en práctica la palabra de Dios. Pero si cada vez que viene la tentación, cada vez que viene la prueba, cada vez que viene el enemigo a atacarnos, salimos con la palabra de Dios, vamos a salir victoriosos. Quiero decir que siempre, pero hay muy buenas probabilidades de que salgamos victoriosos, más de lo que salimos victoriosos ahorita. Pero tenemos que poner la palabra de Dios en práctica. Noten lo que dice de nuevo en el versículo 23, Santiago 1:23. El que oye la palabra, pero no la pone en práctica, es como el que se mira a sí mismo en un espejo. Se ve a sí mismo, pero en cuanto se va, se olvida de cómo es. En cambio, el que fija la mirada en la ley perfecta, que es la ley de la libertad,
y no se aparta de ella, ni se contenta solo con oírla y olvidar. Noten que dice, se contenta con oírla, ¿sí? Y olvidarla. No se aparta de ella, ni se contenta solo con oírla. A veces estamos muy contentos con oírla. Los veo a veces cuando estoy predicando, y cuando oigo los amenes tan entusiasmados. Los oigo y los veo cuando están haciendo, sí, sí es cierto. Y estoy pensando que por dentro están gritando, predíquelo, pastor, predíquelo. Dígalo para que estos incrédulos agarren la onda. Entonces noten, de nuevo, no se aparta de ella ni se contenta solo con oírla y olvidarla, sino que la practica, será dichoso en todo lo que haga. Será dichoso en todo lo que haga. A veces no somos dichosos porque no estamos siguiendo lo que la palabra de Dios dice. A veces sufrimos simplemente por no hacer las cosas como la palabra de Dios dice. Pero si hacemos lo que la palabra de Dios dice, aún en los tiempos pesados, vamos a tener dicha y vamos a tener gozo porque sabemos que estamos haciendo las cosas como la palabra de Dios dice. Y si tenemos que sufrir por hacer las cosas como la palabra de Dios dice, nos trae gozo. Como también Santiago dice, que tengamos por sumo gozo cuando nos encontramos en diversas pruebas. ¿Sí? Y noten lo que les dice ahí. Juran en el nombre del Señor e invocan al Dios de Israel, aunque no en verdad ni en justicia. ¿Qué les está diciendo? Son unos hipócritas. Son unos hipócritas porque invocan el nombre del Señor como si se sometieran a Él, pero se portan como si no lo conocieran. De nuevo, ese es tiempo de examinarnos. Profesamos ser cristianos, profesamos ser creyentes, profesamos ser discípulos de Jesús. Y nadie puede ver si lo somos o no, pero si el Señor está llamando a cuentas a su pueblo de nuevo porque lo invocan, pero no en verdad ni en justicia, debemos asegurarnos nosotros que nosotros lo estamos invocando, pero en verdad y justicia. ¿Vamos a ser perfectos? No, nadie lo es. Pero vamos a buscar obedecer toda la palabra de Dios como el Señor espera que lo hagamos. Lo que pasa es que en la iglesia se ha dado mucho permiso de desobedecer la palabra. Oh, no te preocupes. Estamos bajo la gracia. Es cierto, estamos bajo la gracia, pero no debemos de aprovecharnos de la gracia en ensuciar la gracia de Dios con nuestra pecaminosidad. Y el estar bajo la gracia no quiere decir que simplemente dejamos de hacer lo que la palabra de Dios dice o no nos preocupamos por escudriñarla y por ponerla en práctica en nuestra vida. Porque si ese fuera el caso, una vez que nos salvamos, el Señor nos llevara al cielo inmediatamente o nos quitaría la Biblia y no tendríamos la Biblia para escudriñarla cada vez que nos levantamos y cada vez que nos reunimos en la iglesia, etcétera, etcétera. Miren lo que le dice, lo que el Señor le dice a Ezequiel. Ezequiel era otro de esos profetas mayores que un día espero podamos llegar a estudiarlo, porque tiene tantas verdades. Pero miren lo que el Señor le dice a Ezequiel, ¿ok? Y no se me vayan a ofender, ¿ok? Por favor. Fájense las naguas, como decía mi nana. Fájense los pantalones. Sí, pero noten lo que decía, lo que le dijo el Señor a Ezequiel. En Ezequiel capítulo 33, los versículos 30 al 33, noten lo que dice. Hijo de hombre, le dice Ezequiel, por las paredes y las puertas de las casas tu pueblo va burlándose de ti. Quédense ahí. Le está diciendo al profeta, tu pueblo, aquel que le estás profetizando, por sus paredes y por sus casas, se van burlando de ti. Se van burlando de ti. Te escuchan, pero después de que te escuchan, se burlan de ti, se burlan de lo que dices, se burlan de lo que les estás advirtiendo. Unos a otros se dicen, cada uno con su hermano, vengan ahora. Vamos a escuchar lo que el Señor nos va a decir. Quédense ahí. No está diciendo vamos a escuchar lo que el Señor nos va a decir. Se están burlando. Ahorita van a ver en el contexto por qué estoy diciendo eso. Están diciendo, vénganse. Vamos a escuchar a Ezequiel. Vamos a ver vamos a ver qué nos dice Dios a través de él.
en forma de burla. Vamos a ver qué locura tiene que decirnos esta persona otra vez. Vamos a ver qué dice que está diciendo Dios. Sí, sí. Entonces, noten lo que dice en el versículo 31. Se acercan a ti en grupo y delante de ti se sientan como pueblo mío para escuchar tus palabras. ¿Pero qué? Pero no las ponen en práctica. Al contrario, se deshacen en elogios el uno con el otro, obviamente, pero su corazón solo busca satisfacer su codicia. Ahora, noten lo que dicen enseguida, y no estoy diciendo que es lo mismo que esto suceda entre nosotros, pero noten lo que dice enseguida, ¿sí? En el versículo 32, para ellos, tú no eres más que un trovador romántico de melodiosa voz y bien entonado. Oyen tus palabras, pero no las practican. Pero cuando todo esto se cumpla, y ya está por cumplirse, sabrán que entre ellos hubo un profeta. ¿Qué le está diciendo a Ezequiel? Tú ve, tú predica, tú diles lo que yo te digo. Pase lo que pase, tú abre tu boca y dales el mensaje que yo te estoy dando. Ellos se van a burlar de ti. Van a decir que no sabes nada. Van a decir que las cosas que hablas son puras tonterías. Que tú dices que vienen de Dios, pero en realidad no vienen de Dios. ¿Por qué? Porque no van de acuerdo con lo que ellos piensan, no van de acuerdo con lo que ellos creen que debería de suceder, con lo que ellos creen que debería de ser. ¿Sí? Y mis hermanos, esto es lo que va a pasar con nosotros si pensamos que lo que la palabra de Dios nos dice lo dice nada más porque, para ver qué hacen con ella, para ver si la obedecen o no, para ver qué pasa. Estas son amonestaciones muy severas, muy duras de parte de Dios para su pueblo. Imagínense lo que debió haber sentido Ezequiel cuando el Señor le dice esto acerca de su pueblo. Cuando Ezequiel se paraba delante del pueblo y les predicaba lo que él sabía que era la palabra de Dios, y ellos, vénganse, vamos a ver qué dice Dios ahora. Ese no es el corazón que debemos tener. Debemos tener el corazón de, vamos a ver qué dice Dios ahora. Vamos a ver qué tiene Dios para nosotros como individuos y como iglesia. Vamos a ver cuánto de lo que se dice nos queda y cuánto no. Cuando digan algo que no nos queda, gloria a Dios, porque quiere decir que en esas áreas estamos funcionando como debemos. Pero cuando se dice algo que nos queda, hay que prestar atención a lo que Dios está diciendo. Porque noten lo que dice ahí. Pero cuando todo esto se cumpla, y ya está por cumplirse, sabrán que entre ellos hubo un profeta. Cuando se cumpla lo que Dios dice en su palabra, sí, en nuestras vidas, disciplina o castigo o sufrimiento, lo que sea, y nos acordamos de cosas que se nos han dicho anteriormente de la palabra a través del mensaje que cualquiera podemos darnos los unos a los otros, vamos a saber que Dios nos estaba tratando de advertir de lo que venía y no hicimos caso por no estar buscando su rostro y escuchando su voz. Y ya cuando suceda, vamos a tener que sufrir el castigo, vamos a tener que sufrir la disciplina. Y no vamos a poder preguntarnos por qué. Porque vamos a recordar todo lo que espero que vayamos a recordar todo lo que se nos ha dicho, todo lo que se nos ha predicado, todo lo que hemos estudiado en la palabra y podamos decir con toda tranquilidad, pues claro, sembré para el viento, estoy cosechando el torbellino. Porque el que siembra para el viento cosecha el torbellino. Y a menudo no es culpa de Dios. A veces ni es culpa del diablo. A veces es culpa de nosotros mismos que no estamos buscando escuchar a Dios. Ahora vamos a ir más allá. Esto es lo que va a pasar con aquellos que ahora rechazan el mensaje del Evangelio. Esto es lo que va a pasar con aquellos que ahora rechazan el mensaje del Evangelio, que se burlan de nosotros por creer en Dios, que se burlan de nosotros por creer que la Biblia es la palabra perfecta de Dios, que nos desprecian por atrevernos a advertirles de lo que les va a suceder si no aceptan al Señor Jesucristo y se enojan con nosotros.
Cuando todo resulte ser como Dios lo ha dicho en su palabra y que lo ha dicho a través de nosotros, a esas personas van a saber que se les estaba predicando la verdad. Y para muchos va a ser demasiado tarde. Va a ser demasiado tarde. Pero mientras tanto nos van a tirar a locos, mis hermanos. Nos van a decir que estamos lavados de cerebro, nos van a decir que estamos tontos, nos van a decir que no estamos educados, nos van a decir que somos tantas cosas. Pero cuando llegue el final, cuando finalmente Dios se manifieste y venga con Él, tanto su galardón como su castigo, van a saber que todo ese tiempo estuvieron recibiendo mensaje del Señor para que hicieran caso, para que se dieran cuenta de la situación tan peligrosa en la que estaban y cambiaran su manera de pensar, cambiaran su manera de hacer las cosas para alcanzar la salvación. Y no lo van a hacer, pero ya va a ser muy tarde. Entonces, como pueblo de Dios, debemos de tener cuidado de no caer en los mismos errores del pueblo de Israel para que no tengamos que sufrir las mismas consecuencias que el pueblo de Israel tuvo que sufrir. Cuando el Señor nos diga algo, aunque sea a través de alguien como yo, o alguien que escucharon en YouTube, o algún hermano que se les acercó y les empezó a platicar y les dijo, miren lo que estudié hoy en la palabra, lo que el Señor me reveló en mi tiempo devocional, y mire, porque debemos de estar haciendo eso, compartiendo con los hermanos lo que el Señor nos habla a cada uno de nosotros en nuestro tiempo devocional. Miren, recordar, el hermano fulano de tal me habló acerca de esto. Yo creo que eso era para mí y el Señor me lo envió para que me lo dijera a mí específicamente. Esa es la manera en la que tenemos que ver las cosas. Pero a veces, dependiendo del hermano del que venga, decimos, ¿no? El hermano está más tocacanga que, ¿verdad? Pero debemos de pensar que el Señor lo mandó a decirnos lo que nos está diciendo. Sí, porque el Señor nos puede usar los unos a otros para decirnos lo que Él quiere hablar. No habla nada más a través del pastor, habla a través de cada uno de nosotros. Entonces tenemos que hacer caso de lo que el Señor dice. Noten el versículo 2. Ustedes que reciben su nombre de la santa ciudad, hablando de Jerusalén, y confían en el Dios de Israel, cuyo nombre es el Señor de los ejércitos, o Yahvé, o Jehová de los ejércitos. Los acontecimientos de antaño ya antes los había anunciado y salieron de mi boca y los di a conocer. Actué al momento y lo hice realidad. Noten lo que les está diciendo aquí Dios, ¿ok? Tengan mucho cuidado de notar. Les está diciendo, todas las cosas que han pasado, yo les dije de antemano que iban a suceder. Y tal y como se los dije que iban a suceder, así sucedieron. ¿Ok? Entonces debemos de tomar en cuenta eso. La Biblia ya está completa. Ya no va a haber más revelación. El Señor nos da iluminación para poder entenderla, pero la Biblia ya está completa. Lo que quiere decir que todo lo que Dios tenía que decirnos, ¿qué pasó? Ya no lo dijo. Tenemos todo lo que necesitamos para conocerlo a Él, para acercarnos a Él, para entenderlo a Él en las Escrituras. Ya está ahí. Pero no lo vamos a entender si no abrimos las Escrituras y las abrimos con un corazón de entrega, con un corazón de devoción, con oídos listos para escuchar la voz de Dios a través de esas Escrituras que ya nos dio. Así como les está diciendo a ellos, yo les dije ya todo lo que ha pasado, todo lo que iba a pasar. Yo se los dije por adelantado. Y han sucedido así como yo les dije que iba a suceder. Y esa es una de las razones por las que escudriñamos las Escrituras. Para que veamos que Dios profetizó, aunque no decretó ni determinó todo de acuerdo a como Él quería, pero Él simplemente conoce el principio del fin. Él nos dijo ya todo cómo va a pasar todas las cosas.
Tenemos el libro de Apocalipsis que nos habla acerca de los tiempos finales. Tenemos las cartas de Pablo que nos hablan acerca de la resurrección. Tenemos los evangelios que nos hablan acerca de la obra que Jesucristo vino a hacer y que a través de su iglesia sigue haciendo. Todo lo que necesitamos para vivir una vida piadosa, para vivir una vida que nos lleve a tener una vida de satisfacción en Él, ya lo tenemos en la palabra de Dios. Pero hay una cosa tan simple pero tan importante que tenemos que hacer. ¿Saben qué es? Abrir la palabra de Dios. Estoy seguro que la mayoría de nosotros que estamos aquí tenemos más de una Biblia en casa, de más de una versión, quizás hasta más de un idioma. Me atrevo a decir que algunos de ustedes tienen hasta 3 Biblias en casa. Quizás una cantidad menor de personas tienen hasta 4 Biblias. 5, 6. Yo creo que yo tengo como 20 Biblias en casa. ¿Qué versión? ¿No tiene? Entonces, tenemos ya todo lo que necesitamos para saber lo que ha pasado y lo que va a pasar y exactamente cómo va a pasar. Pero el único problema con eso es que tenemos que abrir la palabra de Dios y de hecho leerla, escudriñarla y aprenderla. Si hiciéramos eso, más de lo que estamos deslizando en Facebook y en Instagram, ¿verdad? Es más, muchos de los influencers que han estado subiendo cosas a Facebook y a Instagram empiezan con no deslice, no deslice, no deslice, porque ya sabe que no les van a prestar atención, porque no les está gustando. Y hasta piden, no deslice, quédese ahí, no deslice, véalo hasta el final. Y ahí está uno que lo voy a ver hasta el final. No, está muy aburrido, ¿no? Pero cuando menos lo abren. Pero la Biblia, y eso que la podemos tener en el teléfono, en el iPad, en la televisión, en donde sea. La podemos, pero no, entonces el Señor, así como con ellos, nos ha dicho todo lo que ha pasado, todo lo que va a pasar, nos ha dicho por adelantado cómo va a suceder. Y si en aquel tiempo sucedió como Él dijo que iba a suceder, ¿ustedes creen que en nuestro tiempo no va a suceder como Él dice que va a suceder? Queremos saber cómo van a pasar las cosas, queremos saber cómo van a ser los tiempos finales, queremos saber lo que podemos esperar, etcétera, etcétera. Queremos ver el futuro. Lean la Biblia. No lean sus horóscopos. No vayan con la hermana Ana que les haga una limpia. Había una señora en Mexicali que se llamaba la hermana Ana. Y ella hacía limpias, leía los de esos de café. Ella le podía decir el futuro, su futuro, si se iba a casar, con quién se iba a casar, si iba a ser rica, pobre, etcétera, 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 etcétera. Es más, si se han ido se han ido al casco últimamente, no han encontrado tarjetitas ahí, que la hermana fulana de tal y el hermano fulano, donde quiera. Y saben lo triste, que hay mucha gente que los llama y va con ellos. Entonces, de nuevo, el versículo 3, los acontecimientos de antaño ya antes los había anunciado, salieron de mi boca y los di a conocer, actué al momento y los hice realidad. Todas las cosas que han pasado, yo les dije por adelantado que iban a suceder y tal como se los dije, así sucedieron. Punto, porque el Señor así lo dice. Vean ahí en sus Biblias, busquen Isaías capítulo 42, los versículos 8 y 9. Deslicen hacia abajo. O, en su defecto, unas cuantas páginas hacia la izquierda en su Biblia. Isaías 42, versículos 8 y 9. Dicen, yo soy el Señor, este es mi nombre, y no daré a otro mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Como pueden ver, los primeros acontecimientos que se han cumplido, y ahora les anuncio nuevos acontecimientos.
Yo se los hago saber antes de que ocurran. ¿Qué les está diciendo? Las cosas del pasado, yo se las hice saber. Y ahora les estoy dejando saber cosas que van a suceder en el futuro. Pero primero les recuerda que las cosas que les dijo en el pasado se cumplieron tal y como Él dijo. ¿Para qué? Para que crean que las cosas que les está diciendo que se van a cumplir en el futuro se van a cumplir también tal y como Él dice que se van a cumplir. ¿Sí? Y por eso la importancia de estar en las Escrituras. De nuevo, en Ezequiel, en el capítulo 12 y el versículo 25. Noten, Ezequiel capítulo 12, versículo 25. Yo el Señor seré quien hable, y lo que yo diga que se cumplirá. No se va a cumplir porque Él lo decrete necesariamente, sino porque Él conoce el principio del fin. Entonces Él está viendo hacia el futuro y va a decirnos, o nos dice en su palabra lo que va a pasar en el futuro. Y se va a cumplir así como Él dice, porque Él puede ver, Él está fuera del tiempo y el espacio. Y Él puede ver el principio y puede ver el fin. Puede ver lo que viene y puede ver cómo va a terminar todo. Y entonces nos está diciendo por adelantado cómo va a terminar todo. ¿Sí? Y luego noten lo que sigue diciendo. Ya no habrá más demoras, pueblo rebelde. Voy a hablar y lo que yo diga se cumplirá y ustedes vivirán para verlo. Palabra de Dios el Señor. Ay, Dios del cielo. Agárranos confesados, como dicen algunos, ¿verdad? En serio, tenemos que prestar atención a estas palabras que Dios nos dice en la Biblia. Palabras que a menudo no se habla de ellas, no se leen. Y si las leemos nosotros mismos, ni siquiera les prestamos la atención que deberían. ¿Qué querrá decir con eso? Pero entonces por eso tenemos la oportunidad de hacerlo todos juntos aquí. Ahora, en el Nuevo Testamento también tenemos esta advertencia, ¿sí? También tenemos esta advertencia de parte del Señor Jesucristo. Noten lo que el Señor Jesucristo nos dice en Mateo capítulo 5, versículos 17 y 18. No piensen ustedes que he venido para abolir la ley o los profetas. No vengo a tomar el lugar de ellos, no vengo a decirles que ya no tienen que cumplir con ello. No he venido para abolir, sino para cumplir. Versículo 18. Porque de cierto les digo que mientras existan el cielo y la tierra, no pasará ni una jota ni una tilde de la ley hasta que todo se haya cumplido. Entonces, quiere decir que si conocemos toda la ley, hablar de la ley está hablando de profetas, salmos, libros poéticos, libros de historia, etcétera, etcétera. Si conocemos toda la ley, conocemos el futuro, vamos a poder conocer el futuro, vamos a poder saber cómo van a pasar las cosas. Lo único que no vamos a saber es cuándo, porque eso es para el conocimiento de Dios solamente. Pero si sabemos cómo van a pasar, vamos a estar viendo las señales y vamos a decir, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Se está acercando, estoy listo. Señor, manténme listo, manténme lista, manténme en tus palabras, manténme fiel a lo que tú me dices en tu palabra, lo que me estás llamando a hacer. Señor, no importa lo que esté pasando a mi alrededor, tú manténme fiel a mí porque yo quiero un día estar contigo y ayúdame a ser testigo tuyo, ayúdame a dar testimonio de lo que has hecho para que mi familia, para que mis amigos, para que aquellos con los que tenga contacto puedan también desear tener esa relación personal contigo y también ellos salvarse. Conocemos el fin de la historia, mis hermanos. Podemos conocer el fin de la historia, pero tenemos que prestar atención. Entonces, si en nuestros estudios de Isaías hemos visto que todo lo que Dios dijo a su pueblo que iba a pasar, pasó, y el Dios que les habló a ellos por medio de los profetas es el mismo Dios que nos ha hablado a nosotros por medio de Jesucristo, podemos estar seguros de que lo que nos ha dicho a nosotros a través de su palabra también va a pasar. También va a pasar. Si llegamos a morir, vamos a resucitar un día. Si nos contamos entre los que están vivos, cuando Él venga, vamos a ser arrebatados también. Y juntamente con los resucitados en Cristo vamos a ser transformados y vamos a estar con Él en el cielo. ¿Sí? Es como decimos en inglés, you can take that to the bank. ¿Estás seguro? ¿Sí? Pero la única manera en la que podemos saber todas estas cosas es si estamos en la palabra.
Pero noten el versículo 4, y nos vamos a tener que apurar aquí, pero noten el versículo 4, de nuevo es lo que les dice el Señor. Yo sé bien que eres muy necio. Que no nos diga eso el Señor a nosotros, ¿sí? Yo sé bien que eres muy necio, eres terco, no razonas, no piensas. Es lo que les está diciendo, no piensas. Yo sé bien que tu cuello es duro como el hierro y que tu frente parece de bronce. Hello. ¿Hay alguien ahí? ¿Está alguien ahí que me escuche, que oiga mi voz? Sí. Diría mi madre, ¿ves la tormenta, Carlos Manuel? Y no te hincas. Sigues montado en tu macho. Y vemos la tormenta y no nos hincamos. Oh, sí, viene el Señor, viene pronto, viene pronto, viene pronto, viene pronto. ¿Lo creemos? Porque si lo creemos, vamos a estar testificando acerca de su venida y vamos a estar hablando del Evangelio y vamos a estar enfadando a nuestros hijos y a nuestras hijas y a nuestros yernos y a nuestras nueras y a nuestros nietos. Vamos a estar enfadando con la verdad de que Jesucristo viene pronto. Sí. Sí, busquen en sus Biblias de nuevo ahí en Isaías 42, Isaías 42, versículos 23 al 25. Noten ahí en sus Biblias, búsquenlo, deslicen. Isaías capítulo 42, versículos 23 y 25. Noten la pregunta que hace ahí. ¿Quién de ustedes prestará oído a esto? ¿Quién pondrá atención para escuchar lo que está por venir? ¿Quién dio a Jacob como botín? ¿Quién entregó a Israel a sus saqueadores? Fue el Señor mismo contra quien pecamos, pues no quisimos, ¿qué dice? No quisimos, de nuevo, pues dice que no quisimos andar en sus caminos, ni prestamos atención, no oímos, escuchamos sus enseñanzas. Pero por eso Él derramó sobre nosotros el ardor de su ira y el furor de la batalla. Por eso nos envolvió en fuego y nos consumió. Pero nosotros, ¿qué? No entendimos, no quisimos hacer caso. Ouch, otra vez. Ouch, otra vez. ¿Es en serio? Hacemos caso en lo que nos gusta y nos conviene. No hacemos caso en lo que no nos gusta, como siempre les he dicho. Mucha gente se preocupa por las cosas que no entienden la Biblia. No se preocupa por las cosas que no entienden de la Biblia. Preocúpense por las cosas que sí entienden, pero no hacen. ¿Sí? Proverbios 29:1, noten lo que dice Proverbios 29:1. Dice, el hombre o la mujer que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Hay veces que el Señor nos reprende con la palabra, ¿no es cierto? Hay veces que tenemos mensajes como estos que nos sentimos reprendidos. Entonces, el consejo del escritor de Proverbios es, si te sientes reprendido, ¿qué debes de hacer? Doblar el cuello, agachar la cabeza, rendirle al Señor lo que eres. Decir, sí, Señor, tu siervo oye. Pero el hombre que se siente reprendido, el hombre que se ve reprendido y endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. ¿Está oyendo la palabra? Esa es la opinión de este cuate. Eso es lo que él dice. Eso es lo que él piensa. Pero yo no veo eso ahí. Chihuahua, yo creo que todo lo que hemos estado viendo está muy claro, ¿verdad? Pero hay gente así, que oye la reprensión de Dios y que yo no voy a prestar atención a eso. Versículo 5 dice, yo te lo anuncié con anticipación, antes de que sucediera te lo hice saber para que no dijeras, esto lo hicieron mis ídolos, mis imágenes de escultura y de fundición lo ordenaron. El Señor les dejó saber acerca de la disciplina que iban a recibir, tanto como la restauración que el Señor mismo iba a traerles. Pero a pesar de que Israel sabía que sus dioses no les habían ayudado en nada, ¿sí? Isaías estaba anticipando, por medio del Espíritu de Dios, que en el futuro ellos le atribuirían su salvación
del enemigo algún otro Dios falso en lugar de darle la gloria a Dios. Dios los conocía. Dios nos conoce a nosotros. No tiene caso ser hipócritas con Dios. Podemos serlo los unos con los otros, podemos engañarnos los unos a los otros, pero a Dios no lo podemos engañar. Por favor, doblemos la cerviz, rindámonos delante de Él. Ofrezcámosle el cuello y no seamos testarudos, duros de cabeza. ¿Sí? Porque eso fue lo que pasó en Egipto, ¿se acuerdan? Cuando Moisés fue al monte y no bajaba. ¿Se acuerdan lo que pasó? El Señor los había sacado de Egipto, les había ayudado a cruzar el Mar Rojo, les había dado de comer, les había dado agua, etcétera, etcétera. Moisés se va al monte y ¿qué dicen ellos? Este Moisés, ¿quién sabe qué le habrá pasado? Algo le pasó. ¿Sabes qué, Aarón? ¿Qué onda si nos haces unos dioses que nos lleven de regreso a Egipto? ¿Y qué hizo Aarón? Muy entendido, empezó a agarrar aretes, brazaletes y todo lo de oro. ¿Y qué hizo? Hizo el becerro dorado. ¿Sí? Hizo el becerro dorado. ¿Y qué les dijo? ¿Qué les dijo? En Éxodo capítulo 32, en el versículo 4, brínquense al versículo 4, Éxodo 32, versículo 4. Esto fue lo que les dijo, noten. Los recibió de sus manos, hablando del oro y todo lo que tenían, y con un buril les dio forma hasta hacer de ellos un becerro de oro fundido. Y ellos dijeron entonces: Israel, estos son los dioses que te sacaron de Egipto. Después de todo lo que Dios había hecho por ellos. Y cuando Aarón vio esto, en el versículo 5, levantó un altar delante del becerro y proclamó: mañana celebraremos una fiesta en honor del Señor. ¿Se fijan lo fácil? A pesar de haber visto la mano poderosa de Dios librarlos de Egipto, abrir el Mar Rojo, darles de comer, darles agua de beber, lo fácil que cayeron. Y no podemos decir que nosotros los cristianos del Nuevo Testamento no nos puede pasar esto. Porque nosotros somos más sofisticados, ¿no es cierto? Tenemos más información. Pero ¿saben qué? Les pasó a los Gálatas en su momento. Un grupo que Pablo había enseñado, pero profundamente les pasó. En Gálatas capítulo 8, los versículos 8 al 11, ya me lo terminamos aquí. Gálatas 4, versículos 8 al 11. Ciertamente en otro tiempo, cuando ustedes no conocían a Dios, servían a los que por naturaleza no son dioses, en otro tiempo. Pero ahora que conocen a Dios, o más bien, que Dios los conoce a ustedes, ¿cómo es que han vuelto de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales quieren volver a esclavizarse? ¿Cómo es que quieren volver? Si lo que ya hemos dejado, ¿cómo vamos a volver a lo que ya hemos dejado? ¿Vamos a ser como el perro que vuelve a su vómito? Vamos a ser como, por eso les dije que tenían que fajarse bien los pantalones. Vamos a ser como los cerdos que los bañan y van y se meten al trochil de nuevo. Lejos esté de nosotros hacer eso. ¿Sí? No, el versículo 10 dice: ustedes guardan los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo que con ustedes yo he trabajado en vano. Pablo les está diciendo esto a los Gálatas: me temo que he trabajado, porque más tardaron en aceptar el mensaje del evangelio que en separarse del mensaje, que en dejar el mensaje a un lado. En Hebreos capítulo 2, los versículos 1 al 4, noten lo que dice: por tanto, es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído, no sea que nos extraviemos. Porque si el mensaje anunciado por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió su justo castigo, noten el versículo 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esta salvación fue anunciada primeramente por el Señor, y los que la oyeron nos la confirmaron. Además, Dios la ha confirmado con señales y prodigios y con diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Ahora, no malentiendan, esto no está hablando de que debemos cuidar nuestra salvación como para no perderla.
No está hablando de eso, sino que está hablando de que nos cuidemos, de llegar a creer un día que la salvación se puede obtener de cualquier otra manera que no sea por la gracia de Dios, por medio de la fe solamente, en Cristo solamente. Que nos volvamos a la religiosidad que teníamos antes si éramos miembros de la iglesia tradicional, o a la religiosidad que teníamos en otras iglesias, en donde para poder declararnos salvos o creer que somos salvos, teníamos que vestir de cierta manera, portarnos de cierta manera, bautizarnos de cierta manera, hacer ciertas cosas, y si no las hacíamos no éramos salvos. Si no hablas en lenguas no eres salvo, si no tienes dones no eres salvo, si no haces esto o lo otro no eres salvo, cuando la única cosa que nos salva es que la gracia de Dios por medio de la fe en Cristo solamente y nada más. Entonces eso es de lo que está hablando, de que nos cuidemos de tener esa salvación que está segura en Cristo. Porque ¿qué nos dice el libro de los Hechos en Hechos 4:12? Que ningún otro hay salvación, porque no se ha dado a la humanidad ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos alcanzar la salvación. Si estamos pensando que por cualquier otra manera vamos a ser salvos, que no sea la fe en Jesucristo, estamos rotundamente equivocados, estamos creyendo algo falso. Porque no es por obras para que nadie se gloríe. Pero una vez que creemos, las obras demuestran que hemos creído, ¿verdad? Entonces, cosas pesadas que les está diciendo el Señor a su pueblo, ¿verdad? Y cosas pesadas que nosotros debemos contemplar y decir, Señor, que yo no vaya a caer en el error que cayó Israel de esa manera tan grande. Especialmente sabiendo que ya me has dado toda la información que necesito para vivir para ti, para vivir en ti, para confiar en ti. Lo único que tenemos que hacer es que abrir las Escrituras, escudriñarlas. No leerlas para cumplir con el calendario bíblico que tenemos de 10 capítulos cada día para terminar toda la Biblia en un año, escudriñarlas. Quizás es un solo versículo, o 2 versículos, o 3 versículos por medio de los cuales el Señor nos habla, escudriñarlas y entender lo que nos está diciendo. Amén. Oremos. No se oyeron muy, no se agüiten. Esto es para nuestro bien. Amén. Amén. Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, que puede ser tan cortante. Ella misma nos dice que es como una espada de 2 filos, que llega hasta los huesos y los tuétanos, que discierne los pensamientos de cada uno de nosotros. Señor, te pedimos que nos ayudes, oh Dios, a abrir tu palabra diariamente, pero con el propósito de escuchar lo que tienes que decir a través de ella, con el propósito de descubrir los tesoros escondidos que nos has guardado en ella, Señor, para que podamos tener la plena confianza de que así como todo lo que dijiste en el pasado se ha cumplido, todo lo que está por venir en el futuro se va a cumplir también. Y vivir en una vida de confianza en ti, una vida en la cual ponemos toda nuestra esperanza en ti, no en nosotros mismos, ni en ninguna filosofía, ni en ninguna manera de pensar del mundo. Señor, ayúdanos a poder mantener nuestra mente y nuestro corazón no solamente limpios y puros delante de ti, sino, Señor, lávanos cada vez que abrimos tu palabra, con el agua de tu palabra. Lávanos con hisopo, como decía David. Límpianos de nuestra maldad y devuélvenos diariamente el gozo de nuestra salvación. Pero no porque estamos haciendo tal o cual cosa que nos hace sentirnos seguros, sino porque tu espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos tuyos cuando estamos en tu palabra y escuchamos tu voz tan claramente hablada. Sé con mis hermanos, con mis hermanas, oh Dios, te doy gracias por su paciencia, te doy gracias por su gracia y te pido, Señor, que sigas enseñándonos a través de este capítulo de Isaías, las cosas profundas que tienes en ella. En el nombre de Cristo Jesús, y todos decimos...